Buenas tardes, hermanos, mi Dios les bendiga. Aquí una vez más dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de unirnos para seguir preparándonos a través de su poderosa palabra. Gloria a su nombre. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y gracias a su amor y a su misericordia estamos unidos todos para seguir tomando lo bueno y seguir preparándonos como esos discípulos de Jesús. Amén. Entonces vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de Dios, que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a aprender en esta tarde, que sea tomando nuestra mente, nuestros corazones y preparando nuestro corazón para que esta semilla caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos agradecidos contigo por esta nueva oportunidad que nos das de seguir preparándonos a través de tu palabra, a través de este poderoso estudio, Señor, en esta noche de escuela bíblica, bendito Rey. Gracias Dios por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, Señor, a través de este nuevo conocimiento que hemos adquirido, a través de este discipulado en este año 2020 que terminó y este 2021, bendito Dios. Gracias por lo que vas a hacer, bendito Rey. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas preparando nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, que podamos tomar lo bueno, Señor, para aplicarlo, para vivirlos en nuestra vida, Señor, y ser verdaderamente esos discípulos preparados para toda buena obra, bendito Rey. Gracias, Dios, gracias por cada estudiante, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por el sentir que colocas, Señor, para conectarnos, para escuchar este estudio, bendito Dios, porque todo es gracias a ti, Padre amado. Oh, bendito Dios, solamente tenemos palabras de agradecimiento porque este es un privilegio que tú nos brindas, Señor, al Centro Cristiano Buenos Aires, donde estamos todos unidos en un mismo sentir, Señor, cada martes a escuchar tu poderosa palabra para afirmarnos en ella, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Y como venimos aprendiendo, estamos en el último capítulo de este discipulado. Y es el futuro del discipulado viviendo como Jesucristo. El futuro del discipulado viviendo como Jesucristo. Repítalo, ahí donde usted está, repita el nombre de este capítulo, de este último capítulo. Mi amado, yo creo que este estudio, este discipulado en este año ha sido de gran bendición para nuestra vida, a todo el que se ha dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Entonces vamos a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, a aplicar todo lo que nosotros hemos aprendido, en parte lo que hemos aprendido. Ya es tiempo de que nosotros estemos ejerciendo todo lo que hemos aprendido a través de este discipulado, porque dice que por los frutos nos conoceréis. Entonces ya este estudio es para que esté dando fruto en nuestra vida, mi amado. Duramos todo el 2020 estudiando cada martes, preparándonos, recibiendo conocimiento, y tenemos pautas, tenemos indicaciones que nuestro amado Jesús nos dejó a través de la palabra de Dios para ser esos verdaderos discípulos. Nos dejó herramientas, nos dejó ejemplos de su carácter para nosotros poder ser esos discípulos que Él anhela, que anhela el Padre, ¿verdad? Entonces, el futuro del discipulado viviendo como Jesucristo. Y aquí hemos visto varios puntos, ¿verdad? Hemos visto varios puntos en este tema y estuvimos viendo sobre un desafío y preocupación, porque esto es un desafío. La Gran Comisión es un desafío, pero hay preocupaciones debido a lo que hemos aprendido, que han surgido muchas iglesias emergentes, que aprendíamos que son de esos jóvenes de estos tiempos que tienen la pasión, que tienen el anhelo, pero no de llevar la palabra conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que ellos creen. Acuérdense que estuvimos viendo que ellos no quieren que ellos no hablan de conversión, sino quieren que hablemos de conversaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que en este año estamos con la inquietud todos de afirmarnos en la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios. Y porque aprendíamos que hay muchas, ¿verdad? Que hay muchas preguntas, abundan muchas preguntas en estos escritos de estos líderes de estas iglesias emergentes, pero hay pocas respuestas. Y lo delicado es que estos escritos lleguen a manos inexpertas, porque
están haciendo daño a la fe evangélica, ¿verdad? A la fe evangélica. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, porque estamos en tiempos difíciles y la palabra de Dios lo dice, falsos maestros, falsos profetas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Afirmarnos en la palabra, tomar lo bueno, aplicarlo a nuestra vida y vivirla. La respuesta a todo esto es que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y lo que ha pasado es que la cultura, ¿verdad? Que nuestra cultura y el consumismo que la domina ha sustraído lo bueno de las buenas nuevas, y el resultado es que se ha puesto un filtro al futuro sin importar lo que nos depare, ¿verdad? Han filtrado la palabra de Dios, solamente toman lo que a ellos les parece, y esto no es así. Y también estuvimos viendo este puntico de lo correcto en forma incorrecta. Ahí estuvimos viendo un ejemplo sobre San Patricio bautizando a un religioso, ¿verdad? Todo eso lo estuvimos viendo, que hizo lo correcto pero de la manera incorrecta. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque nosotros sabemos que el ser cristiano y vivir con otros cristianos siempre es difícil, pero en ese medio, en ese desarrollo, en esta relación, esta vivencia que nosotros llevamos con los cristianos, que no es fácil porque está el pecado, ¿verdad? Está en nosotros y por tanto también está en la iglesia, pero nosotros debemos de saber que estamos haciendo cosas que nos van a llevar a una transformación, y ahí es donde nosotros vamos a poder hacer las formas de la manera correcta, de la manera como nos está demandando la palabra de Dios. También estuvimos viendo sobre dos filosofías, ¿verdad?, que están en conflicto. La primera es la que enseñó Jesús, que es un camino de sacrificio, sumisión, humildad y paciencia. Es su visión del mundo. Dios está en el centro y sus discípulos, que somos nosotros, debemos de vivir porque así como vivió Jesús, porque vivió para otros. En este estilo de ministerio, la vida no se trata de nosotros, sino de Dios. Y el sistema de Jesús nos muestra que los medios son tan importantes como el fin. En el sistema de Jesús, en el ministerio de Jesús, y lo que hemos aprendido nosotros a través de este estudio, nos hemos dado cuenta que los medios son tan importantes como el fin. Y la otra filosofía, la cual es la más dominante, la que estamos viendo nosotros en este siglo XXI en las iglesias de ahora, es la del estilo consumista, ¿verdad? Vivimos en un estilo de consumismo, ya eso lo hemos visto, lo hemos estado viendo en capítulos anteriores y se ha tocado mucho el tema, porque esto es lo que está tomando las iglesias del siglo XXI. ¿Y qué es lo que pasa? Que se trata solamente de satisfacer el yo. Esta es la cultura consumista que se ha involucrado en las iglesias cristianas, ¿verdad? Y se da un cristianismo consumista. La cultura del consumismo cristiano se enfoca en recibir beneficios y llegar al cielo, ¿verdad? Pero no de la manera correcta, no de la manera que nos demanda la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cultivamos necesidades artificiales, creamos un ambiente de gratificación instantánea, empacamos las enseñanzas de las Escrituras en ordenada fórmula y conducimos la adoración basándonos en los gustos y necesidades humanas, basándonos en los gustos de nosotros, en el gusto del hombre, no sabiendo que todo lo que nosotros debemos hacer es para Dios. Acuérdense que en este estudio hemos visto que el principal protagonista de esta película es Dios, y estas dos filosofías son irreconciliables, ¿verdad? Son irreconciliables, pero muchos buenos cristianos viven sin saber que han sido seducidos por la cultura, ¿verdad? Y esto nos lo recuerda la palabra de Dios, y lo estuvimos viendo en los dos capítulos anteriores, en Mateo 6:24, donde la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos servir a dos señores, porque aborreceríamos al uno y amaríamos al otro, o estimaríamos al uno o menospreciaríamos al otro. Esto solamente no se da en las riquezas materiales, esto se da
en nuestra vida, a quien nosotros le demos prioridad. Entonces, a quien usted le está dando prioridad, a la filosofía que usted le está dando la prioridad, esa es la que usted ama, la del consumismo o la que nos enseñó Jesús. Eso lo estuvimos viendo nosotros en este capítulo. Acuérdense que estamos viendo el futuro del discipulado viviendo como Jesucristo. Y ya en la clase anterior entramos al tema, a un punto que estamos aquí, que es a la manera de Jesús o del consumidor. Estamos viendo, ¿verdad? Como estamos viendo que están estas dos filosofías que han tomado al mundo, que han tomado las iglesias del siglo XXI, la del consumismo y la filosofía que nos enseñó Jesús. Entonces vamos a ver que hay 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre estas dos filosofías que son irreconciliables. Entonces el primer aspecto que estuvimos viendo en la clase anterior fue la habilidad antes que la oración, ¿verdad? Entonces aprendíamos qué pasa, que el Señor Jesús ejemplificó la oración como prioridad. Sabemos que sus acciones demostraban su relación con el Padre, era la base de su ministerio. Él oraba durante toda la noche antes de tomar decisiones importantes y se apartaba para apartar tiempo con su Padre. Eso nosotros lo vimos a través de la palabra de Dios en varios versículos en la clase anterior. Vimos Juan 1:35, para los que toman nota, para los que lo leyeron, para que lo recuerden. Vimos Juan 5:19 al 30 y vimos Marcos 1:16. ¿Verdad? Él quería deleitarse en su relación con el Padre, ¿verdad? Y al mismo tiempo responder a la única pregunta que realmente cuenta y la única pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi amado, esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer y esa es la pregunta que nosotros debemos respondernos. ¿Cómo? A través de la relación que tenemos con nuestro Dios. Él nos las va a revelar a través de su poderosa palabra. Por eso es tan importante que nosotros nos afirmemos en la palabra, Miren que la idea del consumismo es actuar, crear impacto, hacer las cosas que se llevan a cabo de inmediato. Y la mayor tentación del sistema consumista es la de dirigir con efectividad. Pero esto tiene un arma de doble filo, es de doble peligro, porque creemos falsamente que después de pasar un tiempo en el camino cristiano sabemos lo suficiente y hemos limpiado nuestra vida lo suficiente como para poder vivirla sin practicar las disciplinas espirituales. Todo esto nosotros lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Creemos que porque tenemos un tiempo en la vida cristiana ya nosotros no necesitamos de orar, ya no necesitamos de tener esa relación con el Padre, ya no necesitamos congregarnos, ayudarnos, y esto es un arma de doble filo, ¿verdad? Esto nos va a cortar nuestra relación con Dios. Y sabemos que estas disciplinas espirituales nos van a ayudar a edificar nuestra dependencia de Dios y van a ayudar en la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? A la transformación de nuestro carácter, en la intimidad, en la madurez espiritual que nosotros debemos de adquirir. Pero esto, ¿cómo lo tenemos nosotros? A través de nuestra relación con el Padre, a través de las disciplinas espirituales. Pero ¿qué ha pasado? Que la idea de la cultura consumista en estos tiempos piensa que porque como ya pasamos un tiempo en la congregación, ya nosotros no necesitamos de mantener esa relación con el Padre. Y es de mucho cuidado, porque también pensamos y comenzamos a creer que podemos llevar a cabo el trabajo sin pasar a tiempo a solas con Dios. Es de mucho cuidado porque queremos entonces ahí es donde lo que está actuando, lo que está obrando es nuestro yo, la cultura consumista que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, como dice la palabra de Dios, apartados de Dios no podemos hacer nada. Y por eso es que nosotros no vemos resultados. Nosotros podemos tener muchas habilidades, pero si nosotros no tenemos la dirección de Dios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vamos a fracasar. Estamos erray y no vamos a ver resultado en lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que vamos a obtener es
es decepción, ¿verdad? Nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, porque todo lo que nosotros hacemos para el Señor, sabiendo que Él es el protagonista de toda esta historia, de todo esto, y si hacemos su voluntad, Él es el que nos va a guiar y vamos a obtener la victoria, así como nos lo muestra Jesús, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de estas dos filosofías, la del consumismo y la que nos muestra Jesús, que hay sumisión, hay humildad, la que nos ejemplificó, la que nos ejemplificó el Hijo, ¿verdad? Esta filosofía con sacrificio, sumisión, humildad y paciencia. Esta es la filosofía que nos muestra nuestro amado Salvador, y esta es la filosofía que nosotros debemos de seguir. Nosotros no debemos dejar embaucarnos por la cultura, por la iglesia consumista que hay en estos tiempos. No, por eso es muy importante que nosotros nos afirmemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y de mucho cuidado, porque como estamos escuchando, pensamos que podemos hacer las cosas sin pasar a tiempo a solas con Dios. Entonces la vamos a hacer a nuestra manera, pensando en nuestro yo, pensando en nuestra manera de mirar las cosas y no conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que nos estamos haciendo una pregunta, así como la hacía Jesús cuando se iba en intimidad con el Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es la voluntad de Dios que nosotros estemos unidos esta noche escuchando este estudio. Sí, es la voluntad de Dios, porque todos nosotros lo reforzamos con la palabra de Él. Él quiere que nosotros estudiemos la palabra, que nos afirmemos la palabra, porque es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios y creemos que es la voluntad buena y perfecta de Dios. Aquí la vamos a encontrar en este manual de vida. Entonces, mi amado, ahí está. Así que ahí está. Mira que la iglesia ha estado haciendo lo correcto, trabajando para edificar la causa de Cristo, pero de manera equivocada. ¿Y por qué de pronto? Pero ¿por qué? Si nosotros vamos a la iglesia, esto, lo otro, estamos apoyando. Porque lo queremos hacer a nuestra manera, lo queremos hacer con nuestras habilidades, sin mantener esa relación, sin mantener esa comunión con el Padre. Y por eso es que dice que lo estamos haciendo de una manera equivocada, confiando solamente en nuestras capacidades, más que en una vida de oración y dependencia de Dios. Hermano, y es que ahora que me doy cuenta que muchas veces muchos no tenemos habilidades, ¿verdad? Muchos no tenemos las habilidades, pero a medida, con mucha humildad, con mucho temor, me atrevo a decirlo, mi amado, a medida que nosotros tenemos esa relación, esa intimidad, esa comunión, esa disposición con el Señor es el que nos va a capacitar a nosotros, el Señor es el que nos va a dar la habilidad, como muchas veces se los he dicho, mi amado. Si yo cuando estaba en el bachillerato, mi amado, yo les puedo decir que yo era, mejor dicho, yo tenía esta mente cerrada. Era difícil para mí aprenderme las lecciones, era difícil. Yo me acuerdo que a mí me pegaban, me castigaban, me regañaban porque, Liliana Angulo era cerrada para las materias, para el colegio. Y ahora cuando yo llego a los pies de Cristo, yo mismo me autoevalúo y me analizo, y yo, Dios mío, solamente tú eres el que puedes hacer las cosas, porque esto es una bendición, esto es un milagro de Dios lo que yo estoy haciendo en estos momentos, y esta habilidad me la ha dado Dios, la habilidad de dirigir, de compartir un mensaje. Ahora que el pastor me dio la oportunidad de enseñarles este estudio a través de este medio, aunque ya lo venía haciendo en las clases con mis estudiantes, pero todo eso solamente lo hace Dios, mi amado. Solamente lo hace la relación con Dios, el temor a Él y la disposición. Y viendo este tema, este aspecto, ¿verdad? Este aspecto que es la oración antes que la habilidad. Y si no hay habilidad, a través de la relación, de la intimidad con Dios, el Señor nos da esa habilidad y la colocamos a los pies de Él, y nos vamos lejos, mi amado. Y nos vamos lejos, y cada día nos vamos superando y vamos haciendo las cosas para Él con excelencia. Amén. Entonces, mi amado, debemos de tener una vida de oración y de dependencia de Dios
para nosotros poder servirle, para nosotros poder hacer su voluntad, para conocer su voluntad y hacerla, y vivirla y aplicarla a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mi amado. No me canso de decirlo, que Dios es bueno y es maravilloso. Sí, porque... ay, Padre. De lo más vil y menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Pero todo depende de la disposición de nosotros, mi amado. Y Él es bueno y maravilloso y Él sabe. Él conoce todo de nosotros. Así que, mi amado, oración, relación, intimidad, comunión con Dios. Y Él sabrá hasta dónde somos capaces nosotros de dar. Amén. Gloria a Dios. Mi amado, el otro aspecto que vamos a ver, me disculpan, estoy quebrantada, porque Dios es maravilloso. El otro aspecto que vamos a ver nosotros en esta noche, estamos viendo 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la manera de vivir del consumidor, ¿verdad? Acabamos de ver el primer, que es la habilidad antes la oración. Ya eso quedó claro. Ahora vamos a ver el individualismo en lugar de la congregación. Miren que desde el Renacimiento, con su avivamiento del arte y la literatura y la iluminación, movimientos filosóficos basados en la razón y el escepticismo, la gente ha quitado a Dios del centro y lo ha reemplazado con ella misma, ¿verdad? A raíz de estos movimientos del Renacimiento, del avivamiento del arte, de la literatura, de la cultura, la gente ha desplazado a Dios, lo ha quitado del centro y lo ha reemplazado con ellos mismos, ¿verdad? Y este enfoque en que han quitado a Dios del centro y el individuo enseña que los derechos, pensamientos y necesidades de él son supremos, o sea, son primeros que Dios, son primordiales, son más importantes que los de Dios. Y este fue un cambio significativo en la visión mundial previa, la cual valoraba la comunidad y en términos religiosos la congregación. Entonces, mire que la congregación provee la base donde formamos nuestra vida cristiana. Ahí es donde nosotros nos vamos a formar, ¿verdad? Y en la congregación nosotros vamos a desarrollar nuestra identidad. La congregación no es acerca de nosotros, eso lo tenemos que tener bien claro, sino de Dios. El plan del Señor incluye la creación de una nueva comunidad en donde sus discípulos, que somos nosotros, vamos a aprender a amarlo y a amarnos los unos a los otros. Pongamos atención a lo que estamos escuchando en este momento, en esta porción, ¿verdad? Miren que en la congregación nosotros vamos a desarrollar nuestra identidad como hijos de Dios. Sabemos que lo recibimos, hemos creído y Él nos ha dado la potestad de ser sus hijos. Ya cuando nosotros recibimos al Señor y creemos en Él, nosotros vamos a ser parte del cuerpo de Cristo y ahí donde nos vamos a congregar, ¿verdad? Y ahí en esa congregación ya es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de Él. Y debemos de entender que ¿cómo les digo? No se trata de nosotros, no es acerca de nosotros, sino de Dios. Nosotros, ¿qué vamos a hacer a la congregación? Vamos a adorar, vamos a orar, vamos a relacionarnos los unos con los otros, ¿verdad? Vamos a obedecer la palabra, no dejar de congregarnos ahí en la congregación, porque este fue un plan que incluyó el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros lo amáramos más a Él y nos amáramos los unos a los otros. Entonces, sí estamos entendiendo el individualismo en lugar de la congregación. Estamos viendo los 4 aspectos que hay entre el consumismo, ¿verdad? Y la filosofía que nos dejó nuestro amado Jesús. Los discípulos adoramos a Dios en el contexto de la comunidad. Sabemos que la congregación es una comunidad, ¿verdad? La metáfora que usa la Biblia para referirse a la adoración es sacrificio, ¿verdad? Venimos al altar del sacrificio para servir, para hacer a un lado nuestras agendas personales. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo delante de nuestro Dios, y esto también lo vimos a través de este estudio muchos capítulos atrás. Nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo diariamente para nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al altar, cuando nosotros venimos a la congregación,
Debemos hacer a un lado nuestras agendas personales, nuestro yo, para nosotros poder ser ese sacrificio, para nosotros poder ser esa adoración para nuestro Dios. Como Jesús, elegimos vivir la vida de sumisión a otros, considerando sus necesidades de igual manera que las nuestras o aún sobre las nuestras. Y esto lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Nos reunimos para contribuir a la vida de los otros. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2, un poquito largo, pero vamos a leerlo. Yo lo estuve leyendo ahorita. Filipenses 2. Filipenses 11. Ay, hermanos, Dios les bendiga. Filipenses 2, del capítulo 2, del 3 al 14. Y dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros elegimos vivir la vida de sumisión como la vivió Jesús, debemos de tener en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche. Dice Filipenses 2, del 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Amén. Entonces, esta es la manera que nosotros debemos de vivir. Si nosotros hemos elegido esta filosofía que nos enseñó Jesús, aquí tenemos el manual, aquí tenemos la indicación de cómo debemos de vivir nosotros, ¿verdad? Sin contienda, sin murmuración, nada hacerlo con contienda ni para gloria, sino al contrario, todo en humildad, como estamos aprendiendo ahora en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que debemos elegir esa vida de sumisión, considerando las necesidades de los otros, de igual manera a las nuestras, aún sobre las nuestras, ¿verdad? Y nos reunimos para contribuir a la vida de los otros. Esto es lo que nosotros debemos de hacer como discípulos de Jesús, que estamos adorándolo en comunidad, que estamos adorándolo en la congregación. Pero ¿qué pasa? Que el individualismo convierte a la congregación en una empresa de consumo y debemos de tener mucho cuidado. La industria de la publicidad provoca en nosotros necesidades que ni siquiera tenemos, y los líderes cristianos con frecuencia se le unen gustosamente, ¿verdad? Hemos convertido el evangelio en un medio de consumo, entretenimiento, aventura que soluciona todos los problemas y en fórmulas que nos ayudan a obtener un beneficio. Hemos aprendido a atraer a la comunidad ofreciéndole cualquier cosa que la cultura diga que necesita. Nos hemos convertido en consumidores a nivel mundial y proveedores de bienes y servicios religiosos. Esto es lo que está pasando en las iglesias del siglo XXI, por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que dice que estas dos filosofías son irreconciliables, pero nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, donde nosotros vivimos en comunidad, donde nosotros hemos aprendido a amar a Dios y amarnos los unos a los otros, y podemos vivir esa vida como nos las enseñó Jesús, ¿verdad? Porque miren todo lo que ha hecho el individualismo, convirtiendo la congregación como una empresa de consumo. Y el problema es que el discipulado
ofrece este paquete de consumo que tiene como objetivo las necesidades individuales no es suficiente para formar a la gente a la imagen de Cristo, porque es egoísta, es egocéntrico, porque esa persona está pensando solamente en él, el consumismo, en su yo, en darse gozo, en darse placer esa persona individualmente. Esto no es suficiente para formar a la gente a la imagen de Cristo. Estudiar sin reflexionar, meditar la madurez por medio del conocimiento y terminar un programa de estudio por el beneficio que nos reporta no tiene ningún poder. Eso no es la manera en que Jesús lleva a la gente a conformarse a su voluntad. Esa no es la manera, está errada. La cultura del consumismo cristiano nos hace ser más mientras Jesús se vuelve menos. Esa es la cultura del consumismo. Tengamos cuidado, no nos vayamos a equivocar. La cultura del consumismo, ¿qué hace? Nos hace a nosotros crecer, vanagloriarnos, hacernos que somos los que sobresalimos. No, esa es la cultura del consumismo, ¿verdad? Donde vamos a hacer a Jesús menos, y es al revés. Nosotros debemos menguar cada día más para que Jesús crezca en nosotros. Y si nosotros vivimos esta cultura del consumismo, haciéndonos nosotros más, ¿qué pasa? Vamos a ver un resultado que nosotros no vivimos sacrificialmente y no estamos disponibles para los demás, sino para el yo, para nosotros mismos. Y esto es algo, está en la antítesis del siervo sacrificado, aquel que se niega a sí mismo, como hizo Jesús, y que nos llamó a ser como él, ¿verdad? Este es el siervo que el Señor quiere. Ese siervo sacrificado que permaneció en el Señor. Acuérdense también de las etapas que vimos, permanecer en mí, ¿verdad? Ahí, eso es lo que Él quiere, permanecer en mí. Esa es la última, donde nosotros tenemos que permanecer como esos siervos de Jesús, obedientes, fieles a Él, sacrificados, negarnos a nosotros mismos, como hizo Él, y que nos llamó a ser como Él. Así que ahí está, haciendo lo correcto de reunir a la gente en una congregación, pero en la forma equivocada, estamos contribuyendo al consumismo cristiano, y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque el mismo Jesús nos está dando ejemplo, ¿verdad? Que se hizo lo más vil hasta lo sumo para que nosotros creciéramos, ¿verdad? Así tenemos que hacer nosotros para que todas esas personas que están alrededor de nosotros crezcan, ¿verdad? Y para que Jesús crezca cada día más, para que Él crezca, ¿verdad? Para que nosotros menguar, que nosotros cada día nos rindamos más, para que sea el Señor quien surja, para que el Señor sea vanagloriado, para que el Señor sea quien crezca en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras vidas. Amén. Entonces, mi amado, miren los dos aspectos que hemos visto en esta tarde, ¿verdad? El primero lo recordamos y el que acabamos de ver. Y son 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la forma de vivir del consumidor. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las diferencias, las características, ¿verdad? La habilidad antes que la oración y el individualismo en lugar de la congregación. Esta es la mentalidad del consumista, el individualismo en lugar de la congregación. Piensa solamente en él, pero nosotros tenemos que pensar en los demás, así como lo hizo Jesús, y lo vimos a través de la palabra en Filipenses 2, 13, 14, que debemos hacer todo en humildad, sin murmuración, sin celo, sin envidia, sin vanagloria. Tenemos siempre que pensar que los que están alrededor de nosotros, que los demás son mejores y son mayores que nosotros. Amén. Entonces, mi amado, este es el punto, la clase que hemos visto en esta noche, para en verdad nosotros tomarlo y aplicarlo a nuestra vida, mi amado. Y ya en la próxima clase vamos a seguir viendo los otros 2 aspectos. Como les dije, ya este es el último capítulo de este discipulado, pero no quiere decir que no vamos a seguir, no quiere decir que nosotros no vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir
¿Cómo es que dice? El lema de este año se me escapó en este momento. Vamos a seguir afirmándonos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el congregarnos. Nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Él, como seguidores de esta filosofía que Él nos enseñó, debemos de congregarnos y estar de acuerdo de ir a la congregación. Además, la palabra de Dios nos resalta esta parte, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aun cuando más sabemos que el día se acerca. ¿Y cuál es ese día, mi amado? La venida del Señor. La venida del Señor está cerca, así que estemos preparados. Congreguémonos, amemos a nuestro Dios, amémonos los unos a los otros. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, en esta noche agradecido estamos contigo, Señor, por esta nueva oportunidad que nos diste de escuchar este estudio, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de él, Padre, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras necesidades, ministrando a nuestros corazones, Señor. Aún, Señor, con pequeñas cosas, Padre amado, nos damos cuenta que tú estás ahí en lo mínimo, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque nos estás resaltando, Padre, cómo debemos de vivir nosotros una vida, esa filosofía que tú nos enseñaste, Señor, en oración, en la congregación, bendito Dios, y no dejarnos engañar por los tiempos, por las épocas, por el consumismo que se está viviendo en este siglo XXI, bendito Rey. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, bendito Dios, y dice que la verdad nos hará libre, bendito Dios. Gracias por cada estudiante que tomó su tiempo, Señor, para escuchar esta clase. Bendícelo, Dios, bendícelo, llénalos cada día más de ti, Señor. Ayúdalos, Señor, en sus debilidades, bendito Dios, que seas tú concediéndole los deseos de su corazón conforme a su santa voluntad. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, mi Rey. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Los quiero mucho. Me quebranté un poquito, pero el Señor está en todos lados y siempre está ahí tocando nuestro corazón, recordándonos de dónde nos ha sacado y hasta dónde quiere que nosotros lleguemos. Pero todo depende de nosotros, mis amados. Entonces vamos para adelante con Cristo Jesús, como dice nuestro pastor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.